decir la prenda superior, teñida de pintura. La mano izquierda no va a sobrevivir al paso del tiempo, pero es que la cabeza tampoco es la original, porque durante la Guerra Civil se le confunde con una inmaculada y se le decapitó. Así que esta no era su primera ubicación. Lo movimos entero. Vamos a ir viendo que en Baeza tuvimos una manía de desmontar y desmontar edificios. Porque antiguamente, si no hubiéramos movido cosas, las hubiéramos perdido. A día de hoy ya no se hacen las restauraciones así. Pero antiguamente, gracias a ese movimiento, conservamos mucho patrimonio. ¿Dónde estaba originalmente este edificio? Pues si se dan la vuelta, van a ver que detrás de los arquitos hay un jardincito. Por cierto, venga aquí el señor que no se va de frente. Les presento a Fernando III el Santo, el rey que conquista la ciudad en el siglo XIII. Bueno, pues originalmente este edificio estaba ahí, en ese jardincito. ¿Qué ocurre? Pues que en los años 60 lo único que queda por detrás de los arcos era este edificio. Todas esas casas que tenemos a día de hoy en esas calles, ahora cuando pasemos las van a ver, son posteriores, son de los años 80. Edificio antiguo, cerrado, a la afuera de una ciudad y sin uso, se nos viene abajo. La solución, lo metemos al interior de la plaza y lo... Estamos en la Universidad de Baeza. Tampoco se funda como una universidad, se funda como un instituto de la Santísima Trinidad en 1538 gracias al obispo Gonzalo. Es el dirigente familiar del Papa Pablo III. En 1542 ese instituto recibe una pequeña ayuda en forma de una papal y es la convertida en universidad. Más adelante se va a convertir otro milenio, don Pedro Fernández, y decide que el edificio original sabía que era de medio mundo. ¿Qué hace este señor? Da una aportación económica y manda a construir este edificio que está basado en la construcción antiguo. Bueno, pues este edificio abre su puerta y durante varios años va a construir al máximo hasta que definitivamente la definitiva, la pequeñita, cierra su puerta y va a quedar solamente el edificio como universidad. Bueno, pues va a tener función como tal, universidad, hasta 1824. Así que la universidad la tuvo en Baeza hasta el siglo XIX. Lo que pasa es que luego la universidad se traslada a Granada y en Granada se definitiva la teoría de forma definitiva y en Baeza capital. La suerte que tiene este edificio que nunca llega a cerrar sus puertas. Desde 1824 hasta el día de hoy sigue teniendo su función original. Es un instituto público. Depende de la Junta de Andalucía con el mismo nombre, Instituto de la Santísima Trinidad, al que a diario acuden unos 500 alumnos para dar clases de eso, bachillerato y grado superior. Así que hagáis una idea de la enorme importancia que tiene este edificio a nivel educativo y cultural. Por eso la institución catalana las clases están arriba y en la amplia, para no de la cubana. En cuanto escuchen un poquillo, ya se nos funciona los bueno, pues el patio es el típico patio renacentista. Esto quédense con él porque lo van a ver en Úbeda y lo van a ver si se marchan a Italia. Son todos exactamente iguales. Planta cuadrada y arquitos de medio punto. En este caso el patio tiene muy poquita decoración porque es un edificio de estudio. Hay que evitar que los alumnos se nos distraigan. La poquita decoración, los escudos, los cuatro frentes del fundador, don Pedro Fernández de Córdoba. Y quiero que miren hacia arriba, porque no sé si se han dado cuenta, pero allá arriba tenemos una red. Una malla. En concreto suerte. Efectivamente, en Baeza lo que tenemos es piedra revista. Es muy fácil de tener, si le cae una caja grande
corte. Dependiendo de lo que sepa. Si no te en blanco. No son originales. Se han añadido porque aquí hasta que llega la pandemia es donde se imponían las bandas y las becas de esos estudiantes cuando terminaban su estudio en el instituto. Necesitaban más capacidad y han puesto unos bancos acordes con el entorno. Se tiene que hacer una idea que toda esta parte de abajo estaba despejada. La parte original son las bancadas, esos dos sillones de los cuales ahora hablaremos, y el tribunal estaba despejado. ¿Cómo se examinaban los universitarios? Entraban de manera silenciosa y se sentaban en las bancadas. Fíjense que era bastante estresante porque sabían que se tenían que examinar, pero no sabían quién se examinaba cada día. Era sorpresa. Había que venir todos los días con la lección aprendida porque no sabían cuándo te iba a tocar. Tomaban asiento y una vez que tomaban asiento el tribunal nombraba 2 alumnos y cada uno de ellos se sentaba en esos sillones de réplica. ¿Qué quiere decir sillón de réplica? Que se le da el turno de palabra a uno y el otro le tiene que dar la réplica. Alternativamente se la iban dando hasta que uno de los dos se quedaba sin ella. El que se quedaba sin ella... ¿Hacemos cuentas? Si de 2 aprobaba uno, la mitad aprobaba y la mitad suspendía. Los que aprobaban muy contentos, los que suspendían no tanto, pero se volvían a examinar. Si volvían a suspender, quedaban automáticamente fuera de la universidad. Como mucho tenían 2 años de esto. Y de todos, solamente aprobaba el 25%. Esto se hacía para que saliera lo mejor de lo mejor. Bueno, nos vamos a centrar en los dos que se estaban examinando porque no solamente le tenían que dar la réplica al compañero, además tenían que lidiar con que el resto de sus compañeros, los que estaban sentados en la bancada, le estuvieran mirando. Que hay gente que le pone muy nervioso que mientras que te hacen un examen oral, el resto de tus compañeros te estén mirando. Pero es que además a los que estaban sentados en la bancada se les permitía dar golpecitos en la máquina. Hemos dicho que aquí llegaban a tener menos 5 grados bajo cero. Los dos que se estaban examinando, esos fríos no tenían. Estaban sudando la gota a gota. Pero los demás, 2 horas como mínimo de examen, sin moverse y con ese frío, ¿qué es lo primero que se queda congelado? Los pies. Los pies. Así que esos golpecitos venían muy bien para entrar en calor. Algunos lo harían para entrar en calor, otros para molestar a los dos que se estaban examinando. Porque si aquí éramos todos muy amigos durante clases, pues en exámenes se acababa la amistad y cada uno se buscara la vida como que pudiera. El resto, el otro día nos vimos un grupo de un instituto, eran unos 20 y tantos, imagínense, niños mayores, nadie se les sentó en los sofás, se les fueron a la bancada. Le dije que si podía dar golpecitos toda la vez mientras que yo hablaba. No se me escuchaba. Así que háganse una idea la capacidad de concentración que había que tener antiguamente. Ya les digo yo que nosotros no lo teníamos fácil a la hora de examinarlo. Y los niños de hoy en día ya no les pueden. Porque hoy en día es un paseíto comparado. Bueno, pues primera universidad que surge en España va a ser Palencia, con P. Durante el siglo XVI destacaron universidades como Salamanca, Santiago de Compostela o Alcalá de Henares. En Andalucía había 4. Sevilla, Osuna, Granada y, por supuesto, Baeza. Bueno, pues la de Baeza va a tener la inmensa suerte de hermanarse con la de Salamanca en el siglo XVII. Y ese hermanamiento le viene estupendo a esta universidad porque lo que hace Baeza es lanzar su propio eslogan. Lo que no te da la naturaleza, ni Salamanca ni Baeza. ¿Eso qué quiere decir? Que si no eres listo de naturaleza, ni estudiando en las 2 mejores universidades lo iba a conseguir. ¿Han estado en la Universidad de Salamanca? Sí. El eslogan es lo que natura no da, Salamanca lo presta. ¿Qué hace Baeza? Coge ese eslogan y se equipara a la mejor universidad. De hecho, a la de Baeza se le conocía como la Salamanca Chica. O sea, que estamos hablando de una universidad con bastante peso en el siglo XVII. Bueno, pues hemos dicho que este edificio es un instituto desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Por aquí han pasado muchísimos profesores. A algunos les va a sonar Vicens Vives, de la editorial de libros, ¿verdad? Todos los que somos de Book y de Pou hemos estudiado con esa editorial. Bueno, pues ese historiador catalán, algo importante, pasa por aquí. Pero el profesor más ilustre que pasa y va a dar clase por Baeza va a ser
Antonio Machado. Así que nos vamos a ir al aula donde dio clases el genial poeta y vamos a volver a nuestra época de estudiante. Así que... Documentos de Antonio Machado en la Universidad de Baeza. Estamos... silencio porque es que tal y como la deja Antonio Machado en 1919. Los pupitres donde están sentados muchos de ustedes son los originales, los de su alumno. La mesa, la silla y la pizarra con la que Antonio Machado daba clase. Incluso está también el brasero de Picón. Esto no lo han visto mucho, ¿verdad? Bueno, esto hay que explicárselo a los perros, porque ellos ya lo tienen mucho más fácil. Pero antiguamente había que venir con el patillo de lata y echar el pico. Lo único... El suelo no es original, el suelo era de madera pero se abuelillo, se quita el suelo, se ha puesto un azulejo acorde con el entorno. Por cierto, ven que eso es lo que se lleva en la punta de ellos, exactamente, de hidráulico. Lo único que tampoco es original es esta vitrina que tienen aquí en medio, porque se ha colocado para recoger documentación relativa a Antonio Machado. Pero quitando la vitrina, el agua de la Nicolás de Jaén en 1919. Bueno, pues Antonio Machado va a nacer en Sevilla, Palacio de Dueñas, 1875. Con 8 años se marcha junto con su familia a vivir a Madrid y en 1906 lo que hace es que se prepara unas oposiciones para ser profesor de lengua francesa. Aprueba y le da el destino Soria. Se traslada a esa ciudad y va a ser allí donde conozca a doña Leonor Izquierdo. Se termina casando con ella y va a ser un matrimonio un poquito criticado. La diferencia de edad era bastante importante. Él tenía 34 años y ella tan solo 16. Había una enorme diferencia de edad y Soria en aquel momento era más bien un pueblecito. De hecho, a día de hoy no sé si la han visitado, pero es una capital muy pequeña. Le van a llover bastante las críticas gracias a la enorme diferencia de edad, pero ellos van a vivir muy felices porque fue un matrimonio por amor. La felicidad se trunca 2 años más tarde porque ella contrae la tuberculosis y muere con tan solo 18 años de edad. Antonio Machado tiene que salir, sea como sea, de Soria. No quiere seguir viviendo en la ciudad que ha visto morir a su joven esposa. El primer destino que va a pedir va a ser Madrid. Él quería estar en un sitio donde se moviera mucho la cultura, para no pensar en ese dolor tan grande que tenía, y que mejor sitio que la capital. Pero no va a tener suficiente puntuación para entrar a la plaza de Madrid y tiene que volver a pedir un nuevo destino. Y va a pedir Baeza. Pide Baeza porque él se acordaba de esa Sevilla que había dejado de pequeñito. El sol, la gente haciendo vida en la calle, la forma de ser de los andaluces, y él pensó que iba a volver a su origen. Cuando llega a Baeza no se encuentra nada de lo que se había imaginado. Él escoge Baeza entre otras cosas porque pensaba que tenía estación de ferrocarril. Él quería dar clase aquí de lunes a viernes y los fines de semana irse a Madrid para hacer contacto con el pueblo. Cuando llega a Baeza, Baeza no tiene estación de ferrocarril. La más cercana la tenemos a 17 kilómetros, en un pueblo que se llama Estación Linares, parece. Pero es que además llega a la estación y nadie le estaba esperando. Él solo se tuvo que coger un tranvía que definitivamente lo deja en Baeza un 1 de noviembre. Un día bastante triste porque le recordaba la muerte de su joven esposa, festividad de los difuntos. Pero es que además llega en un día típico del invierno paisano. Mucho frío, mucho aire, mucha agua y una niebla muy espesa. Tenemos muchos días de invierno con niebla porque estamos a casi 800 metros de altura. Y cuando hay niebla es espesa. De aquí a 1 metro no se ve absolutamente nada. Así que con todo ese panorama, llega Antonio Machado a la puerta cuando tenemos entrado, llama y le abre el bedel. Antonio Machado pregunta por don Leopoldo Urrutia, que era el director del instituto y muy amigo suyo. El bedel le dice que no está, que está en la agonía. Vaya entrada más triunfa la Baeza, ¿verdad? Imagínense la cara que se le queda al pobre. El bedel le mira y le dice que no se preocupe, que la agonía era una
porque él no quería ser profesor, él quería ser poeta, pero con un sueldo de poeta no se comía. Así que, bueno, pues al final termina aprobando a todos sus alumnos. La nota más bajita que puso aquí fue un aprobado. Y lo más curioso, aquí en Baeza los alumnos le van a llamar don Antonio Manchado, porque siempre iba con los zapatos muy sucios, fumaba mucho y se quemaba los amigos de ceniza. Siempre iba hecho un desastre y de manera cariñosa don Antonio Manchado. Venga, pues le dejo un minutillo para que se hagan una fotillo, los que no, pues vamos a ir saliendo y vamos a adelantar.